Hola, hola, bienvenidos a todos los que están viendo este video. Probablemente los que se encuentran acá llegaron porque el título del video les pareció un poco extraño. ¿Cómo es posible multiplicar dos segmentos si nosotros lo que multiplicamos son números? Y quizás el título es un poco sensacionalista, pero a lo que hace referencia es a lo siguiente. Si yo tengo dos segmentos, uno que tiene cierta longitud, un número cualquiera, A, y otro segmento que tiene otra longitud, que puede ser B, entonces será posible construir un segmento cuya longitud sea justamente la multiplicación de las longitudes de cada uno de los segmentos. O sea, será posible construir un segmento que mida exactamente A por B. O sea, ¿es posible multiplicar estos segmentos? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, tengo un segmento que mide 2 unidades y otro que mide 3 unidades. ¿Cómo construir un segmento que mida 2 por 3, o sea, 6 unidades? A eso es lo que hace referencia este video. Y lo que vamos a hacer es construirlo utilizando regla y compás, y luego vamos a demostrar que efectivamente el segmento que acabamos de construir corresponde al producto de las longitudes de los dos segmentos anteriores. Ahora bien, este video va a ser un poquito extenso porque a mí me gusta tomarme mi tiempo y explicar cada una de las cosas detalladamente para que se entienda mejor. Y también este video tiene una motivación superior, que no es exactamente la conclusión de este video, sino que la motivación de este video es lograr demostrar que cuando uno multiplica dos raíces cuadradas, es lo mismo a que yo le saque la raíz a la multiplicación de los números. En el fondo, a todos siempre nos dicen en el colegio que si tú tienes dos números mayores o iguales a cero, ¿sí? A y B, entonces la raíz cuadrada tiene la siguiente propiedad, y es que separa el producto. Esto quiere decir que la raíz del primer número por la raíz del segundo número es igual a sacarle la raíz a la multiplicación de los números, ¿sí? Y me puse a pensar porque a nosotros, siempre que nos explican esta propiedad en el colegio, de partida, siempre se suele enunciar y se da un ejemplo, y muchas veces esta propiedad ni siquiera se demuestra, o sea, ni siquiera se da una explicación de por qué se cumple para todo par de números, por qué la raíz separa la multiplicación, o en su sentido inverso, por qué la puede juntar en una única raíz. Y en caso de que se llegue a demostrar o justificar esta propiedad, siempre la justificación es algebraica, es numérica, ¿sí? Siempre se justifica utilizando propiedades de potencia. Entonces, pensando, dije, ¿cómo se puede demostrar de otra manera? Y siempre está la manera olvidada, que es la manera geométrica. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a demostrar que es posible construir el producto de dos segmentos, y también logramos demostrar que es posible, dado un segmento, construir la raíz cuadrada de ese segmento, o sea, un segmento que mida justamente la raíz cuadrada del segmento original. Entonces nosotros vamos a estar en condiciones de dar una explicación o una demostración geométrica de esta propiedad. Por lo tanto, esta secuencia, recuerden, el objetivo final es demostrar esta propiedad geométricamente. Esta secuencia va a consistir en tres videos. Este primer video, en el que voy a explicar cómo construir el producto de dos segmentos. Un segundo video, en el que voy a explicar cómo construir con regla y compás la raíz cuadrada de un segmento. O sea, si yo tengo un segmento de longitud X, ¿cómo yo puedo construir un segmento que tenga como longitud la raíz cuadrada de X? Y finalmente vamos a mezclar las dos propiedades vistas en los dos primeros videos. En el tercer video las vamos a usar juntas para construir la raíz cuadrada de A por B, la raíz cuadrada de A, la raíz cuadrada de B, y demostrar que si tú multiplicas raíz de A por raíz de B, eso es exactamente, o es la medida de ese segmento es congruente con la medida de la raíz cuadrada de A por B. Entonces, ahora sí, hecho este preámbulo, vamos a comenzar. Entonces, en este video, lo que vamos a hacer primero es explicar qué son estas cosas que están acá. Recuerden que las construcciones con regla y compás siempre son independientes de la unidad patrón que yo utilice. Yo puedo definir cualquier segmento como unidad y a partir de eso hacer todas mis construcciones dotándolas de una medida específica que va a depender de esto de acá, ¿sí? O sea, todos estos segmentos, la medida está en relación a esta unidad de acá, ¿ya? Entonces, nuestra construcción primero se va a basar en este sistema de referencia, y como esta construcción va a ser independiente, yo sin importar la unidad patrón que tome, siempre se me va a cumplir. Y segundo, después de hacer la construcción, vamos a demostrar efectivamente que, de manera rigurosa, lo que yo acabo de construir es el producto de dos segmentos, ¿sí? Y lo vamos a demostrar matemáticamente. O sea, vamos a lograr demostrar que el segmento que yo concluí tiene una longitud que es igual al producto del segmento rojo con el producto del segmento azul. Entonces, la idea es que si algo no se entiende, le pongan pausa al video, traten de darle una vuelta, yo igual lo voy a ir explicando con detalle, y en caso de que aún así no se entienda, pueden comentar en el video o mandarme un mensaje para aclarar todas las dudas. Entonces, mire, la construcción va de la siguiente manera. Lo primero que yo voy a hacer, y esto tiene como objetivo situar mis segmentos
en la construcción que yo voy a hacer, va a ser trazar una semirrecta. Puedo hacerlo con una recta, pero por temas de comprensión visual, es un poco más clarificador si yo trazo una semirrecta. Este punto de acá yo lo voy a ocultar, ¿sí? Y en esta semirrecta que está acá, yo voy a trazar uno de los segmentos y el otro lo voy a trazar en otra semirrecta que también tenga su origen en este punto A de acá. Entonces voy a trazar otra semirrecta diferente de la original, ¿ya? Este puntito yo voy a ocultar y me voy a quedar con esto, ¿ya? Entonces, he trazado dos semirrectas cuyo origen es un punto en común, que es el punto A. Entonces, lo que yo voy a hacer como primer paso es copiar el segmento unidad. O sea, voy a establecer sobre una de las semirrectas, cuál es el segmento unidad. Entonces, para esto, vamos a utilizar la herramienta del programa que es compás y que a mí me va a permitir trazar un círculo que tenga exactamente como radio esta medida de acá. Recuerden que cada vez que yo quiero copiar un segmento sobre otro objeto, lo que yo debo hacer es trazar un círculo cuyo radio sea el mismo que la longitud del segmento que yo quiero trazar. Entonces, en el programa es más fácil porque yo selecciono el segmento y la herramienta compás me permite trazar exactamente una circunferencia cuyo radio sea justamente ese segmento unidad. Entonces, esta circunferencia que yo voy a trasladar acá tiene radio 1. Entonces, el centro lo voy a ubicar justo en el punto A y miren lo que acaba de ocurrir. Yo acá tengo una circunferencia que tiene radio 1, pero este radio perfectamente se puede definir desde el centro hasta este punto de intersección acá. Entonces, lo que yo he logrado hacer, acá voy a marcar la intersección entre la circunferencia y la primera recta, he ubicado justamente un segmento que va desde A y a este punto le voy a llamar O, para que sea coherente después con la demostración. Ese segmento que he trazado ahí mide exactamente una unidad en el sistema de referencia que yo estoy utilizando. Entonces, ahora esta circunferencia ya no me sirve de mucho, la voy a ocultar. Y observen la manera que tenemos de copiar segmentos, ¿sí? Tomo como radio el segmento que quiero copiar, trazo una circunferencia y marco dónde se intersecta y ahí he copiado el segmento, ¿ya? Entonces, ahora, ya teniendo este segmento que yo ya sé que mide una unidad, lo que voy a hacer es ahora copiar el segmento A, que es este segmento que está en rojito acá. Entonces, sobre esta misma recta donde yo marqué O, necesito ahora marcar un punto tal que al unirlo con A, la longitud sea la misma que este segmento rojo. Y ahí voy a haber copiado el segmento rojo. Entonces, con la misma herramienta, yo tomo una circunferencia que tenga radio igual a este segmento, la traslado acá y ubico el centro justo en el punto de acá. Y nuevamente, la magia de las matemáticas me ha permitido construir, si yo marco acá la intersección entre la circunferencia y la semirrecta, he construido exactamente un segmento cuya longitud es la misma que la del segmento rojo. Le voy a cambiar por comodidad a esta letra, le voy a poner C, ¿ya? Entonces el segmento AC que voy a proceder acá a marcar en rojo, miren, voy a ocultar la circunferencia y voy a trazar este segmento para que quede establecido que desde A hasta C, ¿sí? Es el segmento, mide exactamente lo que medía el segmento rojo, ¿sí? Entonces acá para que quede bien claro, ¿ya? Observe, mire, si usted lo hace, mire, tome como radio este segmento y si usted lo lleva a esta otra secuencia se va a dar cuenta que es exactamente el mismo radio, o sea que miden lo mismo, ¿ya? Entonces, perfecto, he copiado el segmento A, que mide A, perdón, y voy a hacer lo propio ahora con el otro segmento, con el segmento B, que mide B. Entonces, misma idea, voy a tomar la herramienta compás, esto usted lo puede hacer con regla y compás también, y voy a trazar una circunferencia cuyo radio sea este segmento, pero ahora ubicando el centro justo en el origen de las dos semirrectas, lo que voy a hacer, yo quiero copiar el segmento en la otra semirrecta, entonces voy a marcar la intersección de la circunferencia con esta semirrecta. Y acá al programa le pone punto D, ¿sí? Pongan atención acá. Bien, he construido este segmento que va de acá hasta acá, que mide exactamente lo que medía el segmento azul. Entonces, a este segmento yo le voy a poner color azul para que se note. Y ahí está. He copiado mis dos segmentos. Esta circunferencia ya no me sirve, entonces la voy a ocultar. Y ahora el desafío es lograr construir sobre alguna de estas dos semirrectas un segmento cuya medida sea justamente el producto de las dos medidas de estos segmentos. O sea que mida exactamente A por B. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es trazar un segmento auxiliar, ¿sí? Vamos a unir con un segmento el punto O con el punto D. Ya vamos a explicar por qué.
Y lo que vamos a hacer ahora, luego de trazar este segmento, es fijarnos en el punto C. Observen que el segmento OD tiene una cierta dirección, y lo que vamos a hacer es trazar una recta que sea paralela a este segmento, pero que pase justamente por el punto C. Eso se puede hacer con regla y compás. Sin embargo, en el programa es mucho más fácil, porque yo seleccionando el segmento y ubicando la recta en el punto, puedo construir rápidamente una paralela, ¿sí? Si se fijan, lo que acabo de hacer es construir el segmento D y luego una recta paralela a ese segmento que pase por el punto C, o sea, justo donde terminaba el segmento original, el segmento que mide A, ¿sí? ¿Con qué fin yo hago esto? Con el siguiente, yo quería ubicar justamente este punto que está acá, que es la intersección de la recta que acabo de trazar con una de las semirectas. ¿Por qué? Aquí marco intersección, ¿sí? Y resulta que justamente este punto que yo he encontrado acá es el que yo quería encontrar todo el rato. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que acabo de hacer es construir, si yo uno, el segmento original, o sea, perdón, el punto original con el punto que acabo de encontrar, lo que acabo de encontrar yo acá es justamente el segmento buscado. O sea, aquel segmento que aquí estoy marcando en verde, ¿sí? Cuya longitud es justamente el producto entre el rojo y el azul. Este verde que yo acabo de hacer acá, o sea, el segmento AE, es justamente el segmento que yo estaba buscando. Ahora, esto no es evidente de manera directa, y por eso es que es necesario complementar esta construcción que yo acabo de hacer con una demostración rigurosa que a mí me permita justificar por qué este segmento que yo acabo de construir acá mide exactamente A por B, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte del video es demostrar aquello, por qué este segmento verde que yo acabo de construir mide exactamente A por B, y ahí vamos a haber completado la construcción del producto de dos segmentos. Observen, y quiero que aprecien también esto que voy a mostrar acá, que la construcción acá es independiente de la longitud de los segmentos, o sea que si yo agrando este segmento, la misma construcción me permite construir el segmento producto independiente de las longitudes que tengan mis segmentos. O sea, si yo achico uno, obviamente el producto, que es lo que está en verde, va a ser más pequeño, si yo lo agrando va a ser más grande, y así sucesivamente, ¿vale? También es dependiente de lo que yo establezca como unidad patrón, ¿sí? Por lo tanto, por eso es válido para toda unidad que yo establezca, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir ahora a la pizarra y vamos a demostrar por qué este segmento que yo acabo de construir acá, ¿sí? Que es el que va desde A hasta este punto de acá, mide exactamente el producto del rojo con el azul. Entonces, veamos acá. La figura que yo tengo acá es justamente la que construí en el GeoGebra, o sea, son los mismos elementos. Y mire que yo tengo tres hipótesis acá. La primera hipótesis es que la medida de AO es 1. Entonces, inmediatamente yo sé que esto de acá mide 1. Esa es mi primera hipótesis. Mi segunda hipótesis es que la medida de A hasta B, o sea, desde este punto A este punto B, es el segmento A, que mide A, o sea, el que yo tenía originalmente. De acá hasta acá hay A unidades. Y la tercera hipótesis es que este segmento que va desde A hasta C mide exactamente B, por construcción, o sea, porque yo lo tracé con regla y compás utilizando un SIP, ¿ya? Entonces quiero que tengan bien presente este de acá. Este segmento de acá, que lo voy a marcar así, mide B, y ese segmento rojito de ahí, desde A hasta O mide 1 y desde A hasta B mide A. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mira, observa acá que hay una cuarta hipótesis que se trata de esta recta que yo construí acá, porque no era cualquier recta. El segmento BD está sobre una recta que es paralela al segmento OC. Entonces, otra hipótesis que faltó especificar acá, pero lo hago de inmediato, es que el segmento OC es paralelo al segmento BD. Y esto es fundamental, ¿sí? Entonces, OC es paralelo a B por D. Y es fundamental porque, si usted recuerda sus clases de geometría, resulta que yo acá tengo un triángulo, el triángulo ABD, el triángulo grande. Y cuando yo trazo una paralela, en ese triángulo, una paralela a uno de los lados, entonces ahí yo tengo el primer teorema de Tales, que me dice que esos triángulos que están ahí son semejantes, ¿sí? Entonces, observe lo que ocurre acá. Mire, mis hipótesis son las que acabo de mencionar, y mi tesis, o sea, lo que yo quiero demostrar es que desde A hasta D, la medida de ese segmento es justamente el producto de A por B, o sea, el rojo por el azul. Entonces, mire lo siguiente. El primer paso en nuestra demostración es notar lo que acabo de mencionar, que de la hipótesis 4, como se tiene que el segmento BD o
es paralelo al segmento OC, o sea, se ha trazado una paralela a uno de los lados del triángulo, entonces inmediatamente por teorema de Tales de Mileto me dice que el triángulo grande, o sea, el triángulo original, triángulo ABD, ese triángulo es semejante con el triángulo AOC, en exactamente ese orden, ¿sí? Una manera de justificar esto es la siguiente. Observen. Resulta que como el segmento BD es paralelo al segmento OC, entonces este ángulo, chuta, aquí se me corrió la figurita, entonces este ángulo que se forma acá y este ángulo que se forma acá son congruentes, son el mismo porque son ángulos entre paralelas, ¿sí? Lo mismo ocurre si usted toma este ángulo de acá con este ángulo de acá, que son ángulos asociados a dos paralelas y cortadas por otra recta, entonces deben medir lo mismo, ¿sí? Entonces observe que el triángulo grande ABD tiene un ángulo rojo y un ángulo verde, y el triángulo pequeño AOC también tiene un ángulo rojo y un ángulo verde que miden lo mismo. Entonces, por criterio ángulo-ángulo, ¿sí? Como ya tengo dos ángulos que miden lo mismo, el tercero necesariamente mide lo mismo y es un ángulo común, en este caso. Entonces, por criterio ángulo-ángulo, estos dos triángulos son semejantes. En ese orden, ¿sí? Observe, rojo, verde, común, A o C, perdón, común, rojo, verde, o sea, A o C es semejante con común, rojo, verde, A, B, D, tal como explicamos. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo sé que dos triángulos son semejantes, entonces eso significa que los lados homólogos son proporcionales. O sea que si yo divido lados correspondientes entre los dos triángulos, entonces yo siempre voy a obtener el mismo valor, que es la constante de proporcionalidad o la razón de semejanza. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es identificar cuáles son los lados que son correspondientes, ¿sí? Pero acá la tenemos en cierto modo sencillito, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que este segmento de acá, AO, ¿cierto? En el triángulo pequeño, su correspondiente es justamente el segmento que mide A, o sea, todo este, ¿sí? O sea, podemos decir que pequeño es a grande, ¿cierto? Y también en el segmento correspondiente o homólogo a este segmento azul, que está en el triángulo pequeño, es justamente el segmento que está en verde en el grande. Eso yo lo puedo ver a través del orden de semejanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el triángulo ABD es semejante con el triángulo AOC, entonces esto significa lo siguiente. Si yo esto lo traduzco a proporciones, fíjese, AB, o sea, este lado es correspondiente con este, son homólogos, entonces esos dos, AB es a AO, ¿cierto? Como, entonces, la unidad es al rojo, o no, perdón, aquí dije el rojo es a la unidad, como, ahora, entonces, en el mismo orden, AD entonces tiene que ser a AC. Eso me dice la semejanza de triángulo. O sea, fíjese lo que estoy diciendo acá. Estoy diciendo grande, rojo grande es a pequeño, como grande es a pequeño. O sea, rojo es a negro, como verde es a azul, ¿sí? Entonces, observe acá usted lo siguiente. Esto se deduce inmediatamente de la semejanza. Entonces, ¿cuánto medía el segmento AB? Nosotros dijimos que el segmento AB medía A. Entonces yo estoy diciendo que A dividido en la medida del segmento AO. Pero ¿cuánto mide el segmento AO? El segmento AO mide 1. Eso tiene que ser igual a la medida de AD, que es lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? X dividido en la medida de AC. Pero la medida de AC era B. Entonces, fíjese que si usted acá quiere despejar la X, puede hacer un producto cruzado. Entonces, como paso 4 de esta demostración, si A partido 1 es igual a X partido B, entonces significa que es válido que A por B es igual a 1 por X, pero 1 por X es X. Entonces, así, he demostrado que si paso este para allá multiplicando y este para acá, la medida de este segmento, que medía X, ¿cierto?, es justamente igual al producto de A por B. Y eso, que está acá, termina la demostración, ¿sí? Entonces, repaso. Esta construcción la hicimos con regla y compás, ¿sí? Primero construimos la unidad en una recta, después el segmento A sobre la misma recta, luego en otra recta que partía de donde mismo partía la otra recta, construimos el otro segmento, unimos O con C, trazamos una paralela y justamente el segmento que une A con el punto donde se intersecta esa paralela con la recta es
el segmento cuya longitud mide A por B. La demostración se basa en el teorema de Tales y acá, ¿ya? Espero que hayan entendido esto. Cualquier duda que haya quedado me pueden escribir en el video, ¿ya? En el siguiente video vamos a ver cómo, dado un segmento, yo puedo construir la raíz cuadrada de ese segmento o un segmento cuya medida sea justamente la raíz cuadrada de la medida original. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Adiós.